Y además lo quiero hablar con vosotros porque sé que sois del mundillo y es algo muy heavy. La filtración de GTA 6 es quizás la filtración más salvaje de la historia de los videojuegos. Para muchos esto ha sido un impacto absoluto y no estamos hablando de una filtración ya de un concepto de videojuegos que teníamos hace 15 años de que es para niños. El GTA V ha sido uno de los productos más rentables económicos de la historia. Estamos hablando del juego más vendido de todos los tiempos, de un juego que a día de hoy va a salir para la Play 29, porque va a salir. Va más allá de un juego. GTA ya va más allá de un juego. Se filtra ayer, que ahora os preguntaré si sabéis, tenéis alguna novedad, porque todo es muy raro en principio. Decían que era un tester de Rockstar enfadado con las condiciones, que robó el código fuente de GTA V, GTA 6 y todas estas imágenes y ha publicado vídeos, fotos del juego en una etapa que se prevé muy prematura. Y claro, esto ha sido un bombazo. Encima hay una historia de que alguien... Rockstar en teoría quiso recomprar el código fuente por $100.000, que luego el hacker que en teoría ha hecho esto ha dicho que yo no he cobrado nada ni lo he pedido. Hay un culebrón impresionante. Lo primero que os pregunto, venga, Salva, te pregunto primero. ¿Tú crees que esto es real? Sí. Empecemos por lo básico. No, es 100% real porque Rockstar ha emitido un comunicado hoy diciendo que la filtración es real, sí. O sea, las imágenes que se ven es GTA, una prealfa de GTA 6. Exacto. Una prealfa de GTA 6. Para la gente que no lo sepa, ¿qué es una prealfa? Albert, por ejemplo. Estaríamos hablando de un prototipo del juego cuyo estado de desarrollo, cuando hablamos de prealfa, es que no es... O sea, no se entiende ni como jugable, no está pensado para ser jugable. Estamos hablando de pruebas de concepto, de cosas que están acabadas, con cosas que están incluso en etapas de diseño de un modo puramente esquelética, con lo cual es, bueno, son pruebas de concepto que de ahí, si tú ves los vídeos, lo que ves son cosas que, bueno, se nota que no están pensadas para que alguien disfrute con ello, están pensadas para que alguien, un testeador, un diseñador, alguien pueda valorar el trabajo que se está haciendo de cara a tirar por un lado, tirar por otro, ver si funciona esto, si no funciona, si encaja, no encaja. Es un prototipo, es una cosa totalmente en desarrollo. No. De hecho, por eso, lo que se ha visto, tanto animaciones, apuntado y tal, recuerda mucho a lo que ya vimos en 2013, porque realmente es una versión que son conceptos y seguramente están usando lo que ya tienen hecho para probar conceptos. Es habitual en una alfa o en un proceso de desarrollo que tú digas, a ver, necesito ver cómo va a ser el disparo, para eso no me hace falta un personaje que dispare. Oye, pon las animaciones que teníamos ya hechas de GTA V o de Red Dead Redemption 2. Que a mí no me sorprendería, porque Red Dead Redemption 2 ya es bastantes años posterior a GTA V y utiliza el mismo sistema de toda la vida de Rockstar. Yo de hecho, hice un comentario que era medio en broma de decir, hostia, es una pre-alfa, pero ya estamos con el puto apuntado esto que da un poco de sida. Las compañías suelen tener sus manías, como Bethesda con su puto engine. Sí. Suelen tener sus propias manías, las compañías. Sí, pero claro, Rockstar te hizo Max Payne 3. Que eso se apuntaba y se disparaba de la hostia. Increíble. Es raro, ¿eh? Que raro. Haciendo Max Payne 3... Sí, no sé. Pero vaya, sí, que es una versión... Hay gente que ha criticado los gráficos y... ¿Hola? Vale. ¿Por qué sabéis que es una prealfa? ¿Hay algún sitio donde lo ponga? ¿Por qué se asegura desde el primer momento que es una prealfa? Porque cuando se filtra dicen que la build es de 2019. 2019. Por lo tanto, es más o menos cuando se calcula que se empezó con el trabajo y por lo tanto va por ahí los tiros. Y además te confirmo que el tema de animaciones vienen de GTA V por tener algo que mostrar. Y bueno, y también por lo que se ha ido filtrando en los foros donde se ha filtrado todo y tal, se hablaba de eso, de una versión muy prematura. Luego os preguntaré qué os parece, si os ha gustado lo que habéis visto, las ideas que parecen ser. Una, yo creo que va a ser clara, es que va a pasar en Vice City. Sí. Me huelo que va a ser en la actualidad, no va a ser el Vice City de los 80, que es una pena porque a mí es una época que me parece increíble para un videojuego. Me huelo que va a ser, como decían ya las filtraciones, una pareja protagonista, dos novios, una chica latina y un tío más redneck. Que me parece algo que a mí personalmente me encanta el concepto porque me gusta la idea de una pareja de protagonistas porque puede haber mucho juego con malentendidos, con amor, con celos. Hay conceptos que no se suelen tocar en los videojuegos que en un GTA se pueden tocar. El miedo que me da es que GTA pierda esa irreverencia que era natural en ellos. Es decir, al final no deja de ser una parodia de Estados Unidos. Bueno, es que si la perdieras dejaría de ser GTA. Sí, pero en 2000... no sé, ahora no recuerdo cuándo fue, si fue 2017, 18 o así. Un tema de personajes salió trans, ¿verdad? Dan House... bueno, han salido varios
que eran los más transgresores. Pero el jefe, el que creó Rockstar y tal, que no sé, era Danhausen, no sé quién era, dijo que era complicado plantear un GTA tal y como eran antes, en pleno, cuando estaba el apogeo con Trump y toda la pesca. O sea que, a ver, yo creo que la cagan, porque Saints Row la ha cagado, por ejemplo, con el último, siendo más políticamente correcto. ¿Sí? Cuando era un juego, era un juego que era pasado de vueltas, pero pues era la gracia, ¿no? Como era parodia totalmente. Just Cause o uno de estos, que eran juegos de... Y no sé, pero yo creo que igualmente vamos a tener cosas que bordean el límite, porque siempre tratamos con personajes que están al límite a nivel social, a nivel económico, a nivel... Hostia, pero es que GTA yo no creo que nunca bordeara, o sea, lo sobrepasaba. El GTA en su quintesencia, yo creo que había determinados temas que eran un poco tabú, que los sobrepasaba y le daba absolutamente igual. Sí. Yo creo que si eso, por culpa de las tendencias que a día de hoy nos obligan a seguir según qué tipo de mensajes políticamente correctos, yo creo que pierdes la esencia de GTA. Sí, totalmente. Es la esencia de la irreverencia en el videojuego está representada por GTA. Sí, y luego otros. Y aquí lo que pasa es que si se vuelven más serios, digamos, entramos en lo que diría Dayo una disonancia ludonarrativa, porque por un lado quieres ser serio y formal y más políticamente correcto, pero por otra te da una herramienta, un juego que es una herramienta en la que puedes coger un coche y atropellar a 25 personas en 2 segundos, ponerte a disparar a... Bueno, niños nunca han habido, pero a gente que va por la calle, transeúntes. Es decir, hay como las dos vertientes. Por un lado puede ser un auténtico sociópata, psicópata de manual, y por otra, cuidado de no meter personajes que puedan ser ofensivos o... Sí. Bueno, veremos lo que hace. Yo quiero tener fe. Y no solo personajes, o sea, una de las... No es lo más importante, pero una de las señas que todo el mundo reconoce de GTA es siempre te puedes ir con una puta a un puticlub. ¿Esto lo van a seguir haciendo? Sí. Bueno, una de las imágenes que se han filtrado era como un club de striptease. Yo creo que va a seguir porque o discoteca. Es algo que... Pues ahí tienes fregado. Hoy en día ahí tienes fregado. Sí, pero ya lo tenías hace 20 años, porque era la típica cosa que salía en las revistas y tal, en plan... Sí, pero no es... No existía el Twitter de hoy. Es que... También cada vez GTA se ha hecho más realista y menos paródico. Incluso los gráficos no ayudan. Claro, con los gráficos cuando son súper paródicos todo te hace más gracia. Cuando cada vez son más realistas. Bueno, de hecho el 4 es el más realista de todos. Es el más duro. Sí. El menos paródico y el más... Nico Bellic es un personaje... Sí, con los asteroides. Bueno, Jason era el... Bruce, se llamaba Bruce. Bruce. Hey bro, what's up, bro? Era muy gracioso. Era de los pocos personajes... Roman, el hermano, correcto. Pero todo era con un trasfondo muy oscuro, de la guerra, de las secuelas de la guerra, de lo que puedes llegar a hacer. Antes de hablar de lo que os parece lo que estamos viendo de GTA V, os pregunto, ¿qué implicaciones tiene esta filtración a nivel puramente objetivo? ¿Qué implica esto? Albert, ¿qué implica que se haya filtrado esto? ¿Para nosotros es bueno, es malo? No importa, ¿qué implica? A mí, o sea, lo primero que implica o lo primero que sorprende es que, hostia, de todas las cosas que en la industria del videojuego se pueden filtrar, que se filtre algo de Rockstar precisamente, a mí me peta la cabeza, porque es como si hay una desarrolladora con un nivel de secretismo que, vamos, no descubres nada de sus proyectos hasta el día que se presenta y es como, ¿cómo habéis podido tener esto en secreto? ¿Cómo no ha salido nada? Pues de repente no solo es que sale algo, sino que sale todo, ¿no? O sea, es como el tráiler ahora qué va a ser. O sea, ¿qué pretendes anunciar? Bueno. Yo pienso que al final, más allá de los 4 frikis que somos nosotros, afectar no afecta en nada. El desarrollo va a seguir su transcurso, saldrá cuando tenga que salir, que yo creo que esto va a ser, pues, que 24 yo creo. 24 para no competir con el mejor juego de la historia, parte 2. Exacto. Y... ¿Cuál? Las lágrimas del reino. Bueno, a ver si sale en el 23. ¿Fecha? ¿1 de mayo? ¿12 de mayo? Que tú también. Porque 12 de mayo. Las fechas son intocables en el mundo de los videojuegos, ¿eh? 12 de mayo. Que ha cambiado el nombre. Si no sale, ha cambiado el nombre. Si no sale el 12 de mayo, Albert no vuelve nunca más al podcast. ¿Te gusta jugarte cosas importantes con Albert como moneda? Curioso, porque tú no te requiere ningún tipo de implicación. Bueno, sí que me requiere, sí, porque Albert al final, bueno, es un chico que ha crecido aquí gracias a mí también, ¿no? Y al final... Lo has hecho famoso. Sí, pobrecito. Qué lastimita. Bueno, ¿seguimos con GTA? Seguimos con GTA, sí. Yo creo que para el videojuego en sí, para GTA 6... ¿Implica algo para Rockstar? No, ellos han dicho que van a seguir trabajando... Para empezar, Salva...
¿Tú te crees la historia del ex empleado? Sí. ¿Te la crees? Sí, porque al final estas cosas siempre pasan cuando alguien está rebotado. Y puede ser de un rango muy alto o muy bajo, pero alguien con acceso... O sea, en todo el periodismo funciona así. Los grandes escándalos pasan porque alguien está rebotado con algo y a partir de ahí se estira el hilo. Y aquí ha pasado lo mismo. Yo creo que es la más bestia que hay de filtración. No sé si desde la de Half-Life 2, no sé si os acordáis, que eso fue muy bestia y también. Doom 3. Doom 3 fue la gorda. Pero GTA está en otro nivel. Doom 3 pasó en... y Doom y Half-Life son históricos, pero es que GTA es otra historia. Claro, es que el problema de GTA... Bueno, es Lo juega desde el niño de 12 años que no sabe nada de videojuegos hasta el tío de 52. Es lo que decíamos, juego más vendido actualmente y que hace millones. Hay gente cuyo único contacto con una consola o un ordenador es FIFA... GTA Pro y Call of Duty. Bueno, Pro era Pero hace Call of Duty 10, 12 años. Sí. y GTA. O sea, este trío que te acabo de decir, estos 3, 4, hay gente que la consola tiene solo para uno de esos. Sí. Y le da igual todo el resto. Yo creo que junto a Mario, Zelda quizás... Bueno, no tanto yo. No, digo como IP. Pero Mario sí. Como Pokémon, sí. no. Pokémon. No, yo creo que ni Mario ni Zelda. Pokémon, GTA y Minecraft es el triunvirato de IPs de videojuego más importantes. Mario al final es cultura pop. Todo el mundo sabe lo que es, aunque no lo haya jugado nunca. Pero Pokémon de hecho creo que es la marca que más dinero da del mundo cada año. O sea, imagínate lo que es Pokémon. Y los rendimientos con los gráficos que sacan, pues imagínate o sea, si lo hicieron bien neto. Claro, porque para desarrollar un Pokémon se deben gastar aproximadamente unos 13 euros y medio. 13 euros y medio, exacto. O sea, el medio es... A ver, pon una hierbecita más aquí, por favor. Tampoco te flipes, ¿eh? Game Freak. Sube la factura. Pero sí que es verdad que con GTA, bueno, nos podemos encontrar que los estudios sean mucho más cerrados. ¿En qué sentido? Quiero decir, ahora ha pasado con esto, ¿sale? La gente critica los gráficos y critica que vaya mierda. Y bueno, cálmate que es una cosa del 2019, estamos en 2022 y tal. Pero si os acordáis, la primera vez que anuncian Final Fantasy XVI con un State of Play, enseñan mucho gameplay. Sí. Que estamos acostumbrados a que todos nos enseñen escenas que no son de gameplay. Enseñan mucho gameplay y la gente ya empezó a criticar que se veía mal, que no sé cuántos. Y es un juego en desarrollo. Se enseñó hace 1 o 2 años y sale el año que viene. Pero es que la crítica esa tan fácil hace a veces que los estudios sean mucho más herméticos. Pero yo no te enseño lo mío porque para que me lo destroces antes de tiempo. Y es uno de los peligros. Lo que no puede ser es que en un GTA que se filtra o en el filtraje de un GTA alguien, la primera valoración, ya sea positiva o negativa, sea en cómo se ve. O sea, si tú en GTA lo primero que vas a mirar es cómo se ve, es que no has entendido nada. O sea, pero sabes que el primer impacto es ese en todo. En la vida, no solo en los videojuegos. Yo creo que la escena que pasa en lo que se ha filtrado en la cafetería... Que me recuerda un poco a Pulp Fiction. Claro. En el robo de Pulp Fiction en la cafetería. Me olvido completamente el apartado gráfico porque es, o sea, por un lado que me da igual y joder, jugamos a un montón de juegos donde el apartado gráfico es que nos la suda. Realmente los juegos que más ricos en lo jugable son precisamente aquellos que en lo visual no han centrado tantos esfuerzos. Tú miras ese atraco de la cafetería y yo ahí veo una serie de sistemas de potencial de lo que puede llegar a ser el atraco a un banco. Ya no sé si es un tema de historia o podrá hacer eso en cualquier tienda local que me encuentre por el mundo, pero yo veo eso y digo, what? Es que puede ser el concepto es que puedes entrar a cualquier sitio a robar, por ejemplo. Sí, es que yo estoy eso es así, casi seguro de que va a ir por lo que las filtraciones, porque hay muchas que se están comprobando, como el tema de la latina. Efectivamente, el personaje tiene toda la pinta de ser la latina, se llamaba Lucía, puede ser. Que era una pareja, y también está el de la gorra. O sea, yo creo que se están comprobando varias cosas. A mí que sean Bonnie and Clyde, que fueron 2 personajes reales, que luego hay una película muy famosa, Warren Beatty, que eran una pareja de ladrones que acabaron de forma trágica siendo asesinados a los 20 y poco, ¿no? Pero que durante una época robaban, atracaban y estaban súper enamorados. Me parece un concepto brutal el hecho de poder llevar a los dos... Y que sea como una pareja de atracadores. Bueno, y como Pulp Fiction, con esa escena tan famosa de Samuel L. Jackson, de buscar la cartera y todo. Esta sí que la he visto, esta sí. Sí, la has visto en YouTube un fragmento. No, esta la he visto. Pulp Fiction la has visto. ¿Te gustó? Es que a mí, tanta sangre y tal, a mí me da cosa. Hombre, tanta sangre, en el coche ahí lavando el cerebro y no sé qué. Sí, pero bien te gustaba cuando Freezer reventaba... Claro, ahí sí que la sangre cuando Krillin explota te mola, ¿eh? De los momentos más históricos de la historia de la humanidad.